Perfecto. Recording in progress. Ahí está. Estamos grabando para que esta charla después quede también grabada y la podamos compartir con otras personas que la quieran escuchar también. Bueno, como estaba en la invitación, la charla tiene como, o el encuentro tiene como este título: el ministerio de catequista, la importancia eclesial y oportunidad pastoral. El subtítulo también me parece importante. Importancia para la iglesia, ¿por qué es importante el ministerio del catequista? Y también verlo como una oportunidad pastoral. Vamos a ir un poco con eso. ¿De dónde viene la reflexión o por qué se me ocurrió proponerle esta charla a la Junta Catequística de San Martín? Ustedes saben que hace poquito el Papa Francisco sacó un documento que en la iglesia todo es en latín, los nombres, ¿vieron? Entonces se llaman como empiezan. Este se llama Antiquum Ministerio porque justamente comienza diciendo que el ministerio del catequista es un ministerio antiguo, eso significa Antiquum Ministerio. Y después de explicar un poco el Papa el valor del catequista dentro de la iglesia, en el número 8 dice: en virtud de la autoridad apostólica, instituyo el ministerio laical de catequista. ¿Sí? Ahora bien, catequistas hubo siempre, y había también ahora, con el Papa aún diciendo esto, aunque no lo haya dicho, catequista iba a haber igual. Ahora, les pregunto a ustedes, este es el punto de partida, ¿por qué Francisco, miren la importancia que le da, dice, en virtud de la autoridad apostólica, es decir, Francisco se está jugando su rol magisterial y de pastor de la iglesia, diciendo, voy a instituir un ministerio laical de catequista. Entonces, una primera pregunta como para poder partir: ¿qué les parece a ustedes que es la novedad que le aporta Francisco al instituir el ministerio del catequista? Porque, como les decía, si Francisco no decía nada, no instituía ningún catequista iba a haber igual. Ahora, ¿cuál es la importancia de que Francisco instituya, como dice él, un ministerio de catequista? Sin saber nada, no tienen por qué saber, porque de hecho venimos a aprender eso, pero ¿alguno intuye algo? ¿Qué les parece cuál es la novedad de todo esto? Porque hacer un documento para no decir nada no tendría mucho sentido. ¿Alguno quiere arriesgar algo? ¿Por qué les parece que será importante esto que Francisco dice? Ahora lo vamos a desgranar, pero si alguno tiene algo que lo aproxime. Intuiciones. Porque somos dadores de la palabra. ¿No? Para darle más fuerza a la palabra. Para darle más fuerza. ¿Qué más? Creo que un reconocimiento hacia todos los catequistas desde siempre, de toda la vida, y creo que quiere darle un poco más de valor a aquel que está más inmediato a los chicos, ¿no? O a cualquier adulto que quiera tomar la catequesis. Bien. Puede ser, se me ocurre, puede ser como que le da otra jerarquía, no sé qué palabra poner, pero digamos como que algo de más importancia o más relevante, poner, no sé. Ustedes digan lo que quieran, no hay bien o mal, acá ustedes digan lo que les surge. Vero, vos leerías el chat porque todo no puedo. Porque veo que hay reacciones en el chat. Puede ser, Pablo, para mí que el secreto está en el laical. Me llama la atención el laical. Porque sí, catequistas hubo siempre. Siempre sacerdotes, diáconos llevan la palabra a todos y también los catequistas. A mí me parece que el asunto está en el laical. Darle importancia a eso. Bueno. Acá en el chat, primero, las servidoras del Evangelio pide que todos los que silenciemos los audios si no estamos hablando, por favor. Patricia Taguada dice ministerialidad, te tiro todo así. Dale, sí. Silvina Fiori
para que seamos más los que llevemos la palabra, nos invita a encontrarnos y a seguir formándonos. Gladys dice, para mí marca una necesidad de la iglesia hoy, y Silvina agrega, la importancia de los laicos está en la misión, y Patricia vuelve con que nos compromete. Bien. A mí me parece que al decir ministerio se está refiriendo también un poquito a la parte de la formación del catequista, que a veces hay muchos catequistas que empiezan sin tener ningún tipo de formación como ayudantes y por ahí después quedan trabajando en la catequesis, y me parece que es sumamente importante la formación, muy importante la formación del catequista, en mi opinión. Gracias, Cristina. Qué lindo ver, perdón, un paréntesis, Cristina, qué lindo verte, hace un montón que no te veía. Yo Nada también, más, Pablo, eso quería te quiero decir. mucho, te quiero mucho. También. Pide ¿Otro? mayor compromiso de los catequistas. Bien. Enrique dice, para dar relevancia al mensaje e imagen de Dios que transmite el catequista. A mí me parece que tiene que ver con el envío y el servicio. Apunto a eso, yo apunto a lo que dijo Vero, para mí tiene mucho que ver con el servicio. Esto. Sí, y el envío comunitario. ¿No? Acá, bueno, Ligia, darle Ligia, un te queremos también. Te queremos, Nos queremos Ligia, a vos todos. también. Darle un reconocimiento en la comunidad eclesial, y María Sol habla de un compromiso misionero. Bien. Bueno, miren, yo diría hasta casi todo bien lo que dijeron. Ahora vamos a afinar un poquito el lápiz. Pero para mí tendríamos que evitar al menos dos extremos que me parece que son bastante nocivos. El primer extremo, lo que no es, vamos primero con lo que no es. Los extremos de lo que no es. Primero, no es que no cambia nada. ¿Sí? Vamos a partir de esa base. Si yo voy a tomar este documento, como a veces tomamos varias cosas, decir, bueno, esto es un papel más, ¿vieron? Que a veces decir, bueno, sale un documento, lo leo, la mejor de las veces lo leo, y lo archivo, y es un papel más. Bueno, el primer extremo que yo creo que tenemos que evitar es el extremo de banalizar o invisibilizar lo que pasa. Es decir, si Francisco se tomó el trabajo de regalarnos esta indicación, esta perspectiva, no es para guardarlo como un papelito más. ¿Sí? No es que ahora ya está, es lo mismo, más de lo mismo. Bueno, eso es mucho mucho la actitud de una persona desencantada. Es decir, bueno, otra cosa más de la iglesia, cuántos documentos yo ya vi, ¿no? ¿Vieron esa actitud bueno, yo ya las pasé, ya conozco la iglesia, que en realidad son las personas más nocivas, porque son los que después terminan diciendo siempre hicimos así, bueno, y demás. Entonces, primer extremo me parece no caer en esto de que no cambia nada, que es un papel y listo. El otro, me parece, el otro extremo que habría que evitarlo por ser una distorsión, es pensar que si Francisco instituye un ministerio de catequistas es para dar un premio. Saquémonos de la cabeza el concepto de premio. Una cosa es reconocimiento eclesial, es otra cosa, ¿no? Pero yo uso la categoría de premio, no es un premio, porque a veces podemos caer en esa también. El servicio se nos vuelve búsqueda de reconocimiento en el sentido de quiero que me digan lo bueno que soy, ¿no? Y entonces como a mí me dan un premio, yo estoy como un poquito por encima de los demás. Ojo con las lógicas del premio, porque lo nuestro es un servicio. Toda persona siempre quiere tener un feedback de reconocimiento, es decir, si nunca nadie te dice, che, qué bien que estuviste, nadie te alienta nunca, bueno, ahí es un problema. Y uno necesita también un reconocimiento. Ahora, una cosa es que uno se conecte con esa necesidad de bueno, si hice algo bien, che, dígame que estuvo bien por lo menos. Otra cosa es que yo haga las cosas para ser reconocido. La lógica del premio no tiene nada que ver con esto que plantea Francisco. No es que ahora el catequista va a estar por encima de otras personas.
¿Se entiende? Esto me parece que es fundamental. Evitar el extremo de que no cambia nada y evitar el extremo de ver esto como un premio. Ahora estamos en un escaloncito superior porque el Papa nos dio un premio. Vamos a tratar de desgranar un poquito dónde se ubica esto de la institución de un ministerio laical de catequista. Esto es lo que nos queremos preguntar. ¿Qué tiene que ver, o sea, qué significa primero un ministerio laical de catequista y por qué esto es importante, no solo para los catequistas, sino también para toda la iglesia? De esto va el encuentro. Primero, vamos a tratar de ver qué es un ministerio laical de catequista y después por qué es importante que el Papa nos haya propuesto este ministerio, instituya este ministerio laical. ¿De acuerdo? Vamos a ir por ahí. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Es que no quiere pasar. Ahí está. Vamos a hacer una primera pregunta. ¿Por qué Francisco habla de un ministerio instituido? Y acá voy a tomar el mismo texto que Francisco cita en el documento, en Antiquum Ministerium. Francisco pone casi al principio este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12. A ver, catequistas, primera Corintios 12, ¿para qué la usamos? ¿Qué imagen de la iglesia aparece ahí? Ay, me agarró. Ay, ay, ay. ¿Qué imagen de la iglesia aparece? Cuerpo. La del cuerpo, muy bien. Ahí está. La usamos chicos, en algún momento del año usamos este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios para hablar de la iglesia como cuerpo. Bien. Bueno, Francisco cita una parte de este capítulo 12 de la primera carta a los Corintios y él no lo explica mucho, él lo cita y lo deja ahí, pero a mí me parece importante explicar por qué este texto está ahí, que no está de relleno nada más, sino que tiene una intencionalidad. ¿Alguno tiene ganas de leer el texto? Por favor. Me cierran la puerta. ¿Leo? Dale. Dios dispuso a cada uno en la iglesia así. En primer lugar están los apóstoles, en segundo lugar los profetas y en tercer lugar los maestros. Enseguida vienen los que tienen el poder de hacer milagros, luego los carismas de curación de enfermedades, de asistencia a los necesitados, de gobierno y de hablar un lenguaje misterioso. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos pueden hacer milagros? ¿O tienen todos el carisma de curar enfermedades? ¿O hablan todos un lenguaje misterioso? ¿O todos interpretan esos lenguajes? Prefieren los carismas más valiosos. Es más, les quiero mostrar un carisma excepcional. Muy bien, perfecto. Esto, como les decía, está en el contexto de esta imagen que utiliza San Pablo para hablar de la iglesia como cuerpo. ¿Qué piensan? ¿San Pablo habrá inventado esa imagen? ¿Se le ocurrió a él? ¿O la habrá tomado de algún lado? ¿Qué les parece? ¿Será puro invento? ¿Nunca se preguntaron eso? No. Bueno, ¿saben qué? Les voy a contar una cosa. Pablo no inventa la imagen. La imagen de la sociedad como cuerpo ya circulaba en la sociedad mediterránea del siglo I. Lo que hace Pablo es dar la vuelta. Y explico por qué. En el Imperio Romano, de hecho los filósofos romanos usaban la imagen del cuerpo para decir lo siguiente: la clase dominante son el estómago de este cuerpo. El resto de la sociedad son los otros miembros. Los miembros de un cuerpo no pueden rebelarse contra el estómago diciendo no le vamos a dar de comer, porque este órgano, el estómago, recibe todo sin hacer nada, que sería la crítica de la sociedad de su tiempo, ¿no? La clase, digamos, la clase trabajadora o los esclavos, los que constituían no la nobleza, sino que bueno, trabajaban, sea en el comercio, labrando la tierra, se quejaban de la clase dominante. Nosotros tenemos que pagar impuestos para sostener a esta gente. Entonces,
lo que se proponía en el Imperio Romano era esta imagen del cuerpo para decir, la clase dominante es el estómago y todos los demás están en función de darle de comer al estómago. Porque si el estómago no come, el cuerpo se perjudica. Entonces, era una forma de legitimar, digamos así, un sistema un poco injusto. Porque todos los miembros del cuerpo estaban en función del más fuerte, en este caso. Estaban en función de que los nobles pudieran mantener su posición privilegiada. Casi como, lo traigo un poco ahora, no sé si conocen la teoría del derrame, vieron que si los ricos están bien, eso va a repercutir en un derrame hacia las clases menos pudientes, que la teoría es muy linda, pero eso no pasa nunca, jamás de la vida, nunca se derrama nada, así que, bueno, la misma imagen del cuerpo legitimaba ese sistema. Pablo toma la imagen del cuerpo, pero ahí la da vuelta. Los miembros del cuerpo son solidarios entre sí, e inclusive, podríamos decir, los miembros más débiles son los que tienen que ser tratados de mejor manera, dice Pablo. Pablo está tomando la imagen del cuerpo, pero no para legitimar un sistema injusto, sino que Pablo va a terminar hablando de los distintos miembros, diciendo, somos solidarios unos con otros. Es más, los que están más débiles son los que tienen que ser tratados con mayor consideración. Fíjense cómo Pablo da vuelta, ya no es el estómago como la clase dominante que tiene que recibir de los demás, sino que para Pablo el cuerpo, la iglesia, es un organismo donde todos somos solidarios y si algún miembro sufre, todos sufrimos con él, dice Pablo. Es lo que nos pasa a nosotros, si, no sé, estaba cocinando y me corté un dedo, no, me hice un tajo. Por supuesto me duele el dedo, pero no es solamente el dedo el que sufre, sufro yo porque me duele. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tratar de curar ese dedo para estar mejor. Los miembros más débiles son los que tienen que ser tratados con mayor consideración. ¿Ven? Pablo da vuelta, subvierte la imagen. Y en este contexto del cuerpo, Pablo utiliza esta imagen plástica de los miembros para hablar de un cuerpo que siendo uno es múltiple. En la imagen del cuerpo lo importante está en esta tensión de lo uno y lo múltiple. No son muchos cuerpos, pero sí son muchos miembros. Y el ojo no tiene que pretender ser mano, ni el pie tiene que ser panza, porque cada uno está en su lugar y cumple su función, y no hay ni uno ni mejor ni peor. Son miembros distintos. ¿Se entiende dónde está la clave de la imagen del cuerpo? Bueno, en esta imagen, Pablo va a hablar, ya deja la imagen del cuerpo y lo aplica a los distintos lugares de la iglesia. Ustedes fíjense en este texto que Francisco copia, Pablo habla de algunos servicios y lo dice así: Dios dispuso a cada uno en la iglesia así. Los apóstoles, los profetas, los maestros, los que tienen el poder de hacer milagros, los carismas de curación, bla, bla, todos los que aparecen ahí. Entonces, en primer lugar tenemos a Pablo hablando de un cuerpo donde hay una pluralidad. Primera cosa, no olvidarnos de que la iglesia es en sí misma pluralidad. Pero segundo, Pablo y esto es lo que se va a concentrar mucho, en esa pluralidad hay una jerarquía, va a decir Pablo. Porque la pluralidad, así nomás, puede ser una anarquía, ¿no? Pablo dice, en la pluralidad hay una jerarquía. ¿Alguno intuye cuál es el primer lugar? Es una pregunta muy, muy tramposa esta la que estoy haciendo, ¿eh? Cristo, Jesús. Cristo va a tener lugar como cabeza, pero en el cuerpo, ¿qué es lo principal? El Papa. El Papa, dice Hugo. No, el Papa ni existía, pobrecito. En el texto habla de los apóstoles. Sería la cabeza, lo principal.
Lo principal, ¿por qué digo que es tramposa? Porque no está, es lo que sigue justo acá. Miren cómo termina el texto. Les quiero mostrar un carisma excepcional. Y todo el capítulo 13, Pablo va a hablar del amor. El amor. En este cuerpo plural, el primer lugar lo tiene el amor. ¿Saben por qué? ¿Cuál era el problema de la comunidad de Corinto? Que ellos pensaban que los carismas más espectaculares eran los más importantes. ¿A qué me refiero? Si una persona tenía el don de sanar a los enfermos, esa persona era más importante. Si una persona tenía el don de hablar en lenguas, esa persona era más importante porque tenía un carisma excepcional. Sin embargo, Pablo, como dio vuelta a la imagen del cuerpo, va a querer dar vuelta esa consideración. Y él va a terminar diciendo que los carismas más excepcionales en realidad son los menos importantes. El carisma más importante, el carisma excepcional, es el del amor, en definitiva. ¿Por qué esto es importante? Porque, por ejemplo, ¿qué tiene más valor para Pablo en esta lógica? Tener el poder de curar a los enfermos, o que alguien, por amor, esté cuidando a alguien que está en un momento de enfermedad. Sí. ¿Qué es más importante para Pablo? Lo segundo, Lo segundo. cuidar a alguien. Para Pablo no es importante tener el poder de curar a los enfermos, sino el poder estar con amor al lado de la cama del enfermo, por ejemplo. Para Pablo, el carisma excepcional, el carisma más valioso, es el carisma del amor. Fíjense el final del texto. Prefieran los carismas más valiosos. Es decir, piensen cuáles son para ustedes los carismas más importantes. Y yo les quiero mostrar un carisma excepcional, que va a ser el del amor, todo el capítulo 13. Después léanlo en el Nuevo Testamento. Y viene como esta listita que hace Pablo. Y por eso, en esta clave, vemos por qué hace esta lista. Primero aparecen los apóstoles, vamos en orden, según cómo aparecen en el texto. En primer lugar están los apóstoles. Miren que Pablo mismo le está dando un orden. Apóstoles. Después, Profetas. profetas. Maestros. Hacer milagros. Curación de enfermedades. Asistencia a los necesitados. Asistencia en el gobierno. Y hablar un lenguaje misterioso, que sería el don de lenguas. ¿Sí? Él menciona 8, estoy contando los dedos. 8 carismas no significa que sean los únicos, ¿sí? Pero él dice, estos son los que más aparecen. Bueno, ¿cuáles son los más importantes? Vienen en este orden. Los carismas que tienen que ver con la curación milagrosa, con todo lo excepcional, con todo lo espectacular, llamémoslo, eso queda en la última parte. No son los más importantes. Dice, los más importantes son estos 3. El apostolado, los apóstoles, los apóstoles no son los 12 apóstoles. Atenti. Los apóstoles de los que está hablando acá son llamémoslo misioneros itinerantes. El carisma del apostolado generaba un ministerio itinerante. Los apóstoles recorrían las comunidades. Eso era lo típico del ser apóstol. Los profetas no son en la Biblia los que adivinan el futuro, eso es un adivino. Los profetas son los que interpretan la palabra en este contexto actual. Generalmente en las primeras comunidades cristianas los profetas hablaban en la asamblea litúrgica, cuando se reunían para celebrar la Eucaristía. El que tenía el don de profecía dirigía alguna palabra en el contexto litúrgico. Y los profetas eran un ministerio estable de cada comunidad, no eran itinerantes como los apóstoles. Y dice, en tercer lugar, los maestros, que acá, estos maestros de los que hablan, intuimos que serían los catequistas de cada comunidad. Son los que enseñaban la fe. Después van a terminar
en un catecumenado, ¿no? Y bueno, toda la historia de la catequesis. Pero estos maestros que aparecen acá también son un ministerio estable de la comunidad y son los que enseñan la fe, los que comunican la fe. Por eso los podríamos equiparar a los catequistas. En este texto que Francisco cita al inicio del documento, me parece importante esto, ¿no? Quedarnos con esta idea. La imagen del cuerpo como pluralidad, ¿sí? Y segundo, la jerarquía que Pablo quiere darle a ese cuerpo. No cualquier carisma es lo mismo. El carisma más importante es el del amor. A veces, lo menos espectacular va a ser lo más importante, porque muchas veces el amor no tiene un ropaje espectacular. El amor va a venir en el envase más humilde y a veces más desapercibido. Pero en ese ropaje desapercibido tal vez estemos viviendo el don más valioso y más excepcional, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá estamos bien? ¿Se entiende esto que explico? Entonces, vamos a resumir esto que dice Pablo. Volvemos a la pregunta, ¿por qué un ministerio instituido? Tenemos que volver a esta imagen de la iglesia, toda ella carismática, pero no porque sea de la renovación carismática, sino volver a darle la importancia que tienen los carismas en la iglesia. El Señor suscita en su iglesia distintos carismas, distintos perfiles cristianos, y cada época también va haciendo crecer nuevos carismas. Esto es lo interesante. El Espíritu va suscitando los carismas que son necesarios. Atención, una cosa terminológica. ¿Qué diferencia hay entre un carisma y un don? Porque un carisma es un don. Pero ¿qué es lo que diferencia un carisma de un don? ¿Alguno tiene idea o intuye? Es que el don es algo natural, algo dado. Y el carisma diríamos también, porque el don y carisma, ambos vienen de Dios. ¿Saben dónde está la diferencia? Ay, perdón. Y el don es un regalo. Sí. Nos iba a decir que el carisma es la forma en que se da ese don. Porque vos podés tener el don, pero el carisma es de qué forma transmitís ese don. Bueno, va por ahí la cosa. Acá, pero que tenés en el chat, las servidoras dicen que es las servidoras del Evangelio, un don es personal, un carisma es comunitario. Va por ahí la cosa. Don y carisma ambos vienen de Dios. El carisma lo podríamos definir como un don que está al servicio de la comunidad. Es un don que construye el bien común. Si yo tengo un don, pero no lo pongo al servicio, no es un carisma. Es un don que yo tengo, nada más. Lo viviré como regalo en mi relación con Dios, pero hablamos de carisma cuando nos referimos a un don que yo recibí por pura gracia de Dios y que lo pongo al servicio del bien común, al servicio de la iglesia. Por eso, por ejemplo, el ser maestros está visto como un carisma. No es una simple función, es un carisma, es un don que yo recibí de poder, que tiene que ver con la comunicación, básicamente. Pero si yo no lo pongo al servicio de los demás, nunca ese don termina siendo un don, no se convierte en un carisma. Entonces, si yo recibo estos dones que son para el servicio, para la construcción de la comunidad eclesial, y los pongo al servicio, surgen dos formas de servicio. Por un lado, hay que no quiere andar. Por un lado, los distintos servicios que tenemos en las comunidades eclesiales, que tenemos miles de servicios donde hay personas que ponen al servicio de una comunidad su tiempo, sus talentos, desde la que lava los manutergios para la misa, hasta el que coordina un grupo de matrimonios, o que abre la puerta de la iglesia para la misa, qué sé yo. Por ahí es muy cordial recibiendo y tienes ese servicio. Bueno, son distintos servicios que uno lo hace en función de un carisma recibido. Pero además de los servicios, existen en la iglesia lo que se llaman los ministerios instituidos.
que es otra cosa. Es también un servicio, porque la palabra ministerio significa servicio, pero lo que lo cualifica es esto de ser instituido. Cuando hablamos de un ministerio instituido, estamos hablando de un servicio que es reconocido por la Iglesia y donde hay un mandato, un envío formal, ¿sí? Es la comunidad eclesial la que te instituye en ese servicio. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es un servicio que yo puedo hacer porque tengo buena voluntad, o que el párroco me pidió si podía. Bueno, a veces, vieron, uno descubre un carisma haciendo el servicio, no siempre uno primero descubre el carisma y después el servicio. A veces, haciendo un servicio, yo me doy cuenta que soy bueno en eso. Mirá, yo no me di cuenta. Bueno, no importa por dónde uno empiece, pero hay servicios que uno los hace, que todos siempre hacemos servicios, como parte de nuestra donación de tiempo para la construcción de la comunidad eclesial y para el anuncio del reino. Pero hay otros ministerios que son instituidos por la Iglesia, donde sobresale que hay un acto litúrgico en el cual estos ministerios se hacen públicos a la comunidad. Por eso Francisco, en este documentito, dice, después de decir esto que leímos, que se va a instituir el Ministerio Laical de Catequista, dice, le encomendé a la Sagrada Congregación del Culto y de los Sacramentos que elaboren el ritual. Lo dice inmediatamente. ¿Por qué? Porque en todo ministerio instituido tiene que haber como un acto litúrgico, ¿sí? Tiene que haber un envío, un rito que haga público en la comunidad este ministerio instituido. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Estamos bien? Perdón. Una cosa que me olvidaba de los ministerios instituidos. Hasta ahora era normal hablar de los ministerios instituidos cuando se daba a una persona se le encomendaba a alguna persona algún servicio, pero generalmente los ministerios estaban reservados a los que se preparaban para el ministerio sacerdotal. ¿Sí? Por ejemplo, los seminaristas, ¿qué ministerios reciben? Reciben el ministerio del lectorado y el ministerio del acolitado. ¿Sí? Son dos ministerios que son ministerios laicales, pero se los solía reservar para los que se están preparando para el ministerio sacerdotal. Existían otros ministerios antes, el hostiario, bueno, antes, pero bueno, ahora esos desaparecieron. Sí, para el diaconado permanente también. Para el diaconado permanente también. Ahora, Francisco está instituyendo un ministerio que no necesariamente y no pertenece al camino de formación sacerdotal. ¿Sí? Acá está el acento que decía Silvia de lo laical. Lectorado y acolitado también son ministerios laicales, pero generalmente están reservados al camino de preparación al ministerio, sea presbiteral o diaconal. ¿Qué podría ser distinto? Atención, acá ahora nos vamos a animar a preguntarnos algunas cosas también, ¿no? Sí. Una palabrita sobre los carismas, esto que recién les decía. Tomo un texto de Evangelii Gaudium, número 130, que me parece sumamente importante para reconocer un carisma verdadero, un carisma que viene del Espíritu, porque, claro, cada uno puede decir, yo tengo el carisma de tal cosa, y bueno, pero ¿quién te dijo? ¿No? Acá está lo difícil, porque en un ministerio instituido es fácil reconocer quién lo recibió, porque es esta persona que está ahí, entonces yo reconozco algo, le pongo las manos, le hago una bendición o lo que sea, y la iglesia reconoce en esta persona un ministerio instituido, porque lo instituye. Ahora, ¿cómo reconocemos los carismas? Nadie te dice qué carisma tenés, lo tenés que descubrir vos, pero ¿cómo discernimos los carismas? Acá Francisco nos da una clave muy importante. ¿Alguno tiene ganas de leer este texto del Papa en Evangelii Gaudium? Leo, padre. Dale.
El Espíritu Santo también enriquece a toda la iglesia evangelizadora con distintos carismas. Son dones para renovar y edificar la iglesia. Un signo claro de la autenticidad de un carisma es su eclesialidad y su capacidad para integrarse armónicamente en la vida del santo pueblo fiel de Dios, para el bien de todos. Una verdadera novedad suscitada por el Espíritu no necesita arrojar sombras sobre otras espiritualidades y dones para afirmarse a sí misma. En la medida en que un carisma dirija mejor su mirada al corazón del Evangelio, más eclesial será su ejercicio. Perfecto. Entonces, según Francisco, ¿dónde está el criterio para saber si un carisma viene del Espíritu o no? ¿Qué les parece? Son ¿Qué dones dice? para renovar y edificar la Que no, iglesia. El criterio, es que decir, no ¿cómo reconozco yo un eclesialidad. carisma? La eclesialidad, es decir, Que se integre, pero sin apagar los demás carismas. exacto. La eclesialidad significa, como lo dice acá, es la capacidad para integrarse armónicamente en la vida del pueblo de Dios para el bien de todos. Eso es la eclesialidad. Porque si yo me encuentro con alguien que tiene un carisma, pero me va a decir que su carisma es el único que vale en la iglesia y que todos tienen que tener ese carisma, ojo, peligro. Si me encuentro con alguien que me viene a decir que la única forma de vivir el evangelio es el carisma que esa persona tiene, ojo. Si alguien me viene a decir que el carisma que tiene lo hace sentir superior a todos los demás, hay algo que ahí no va. Hay algo que ahí no va. ¿Qué es lo que no va? Bueno, justamente que eso probablemente no venga del Espíritu. Entonces, ojo con eso. Que hoy estemos hablando de un ministerio instituido, un ministerio laical instituido del catequista, tiene que estar visto en esta óptica, la capacidad para integrarse armónicamente en la vida del pueblo fiel de Dios para el bien de todos. Si para mí el ministerio del catequista va a ser jugar a ver quién es más importante, a ver quién tiene más títulos, no entendimos nada. No entendimos nada. No se trata de premios, recuerden, no se trata de premios. Acá se trata de vivir un servicio en el seno de la iglesia. ¿De acuerdo? Allá. ¿Qué consecuencias tiene hablar entonces de un ministerio laical del catequista para la iglesia local y para la iglesia universal? Es decir, en algún momento va a salir este ritual, no lo tenemos todavía, donde se instituya el ministerio laical de catequista. Y acá quiero aclarar una cosa, que cada obispo después verá cómo se implementa esto. Yo no estoy, aparte somos de muchos lugares, cada obispo en su diócesis tendrá que evaluar cómo esto se aplica y cómo se implementa. Yo lo único que estoy haciendo acá es viendo el sentido y el trasfondo. Después, concretamente, cómo va a ser, no tengo idea. Si en la diócesis de San Martín, Martín Fassi quiere hacer no sé, qué sé yo, una celebración diocesana para instituir o pondrá criterios propios de la diócesis, no lo sé. Eso no depende de mí. Yo le estoy explicando lo que Francisco propone, ¿no? Y cuál es el sentido de este ministerio. Después, la aplicación concreta en cada diócesis, veremos, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias de tener un ministerio laical de catequista? Yo creo que Francisco nos está llevando a que crezcamos en este sentido de corresponsabilidad de todo el pueblo de Dios. Así como hoy tenemos un ministerio instituido de catequista, dentro de algunos años podemos tener muchos otros ministerios y no habría ningún problema. Ministerios instituidos. Pero lo importante no es tener un papelito que diga que soy ministro instituido de tal cosa. Si ese papelito, ¿no? O ese titulito no viene acompañado de una espiritualidad
de ser corresponsable en el pueblo de Dios, donde todos asumimos nuestra parte, donde, como en la imagen del cuerpo, cada uno está en un lugar y cada uno aporta para el bien común, sin esa espiritualidad de ser parte del pueblo de Dios, no va a servir, no va a servir. Yo creo que tenemos que seguir trabajando, no estoy diciendo que no lo tengamos, pero tenemos que seguir trabajando en nuestra espiritualidad de pertenencia al pueblo de Dios. Todos. Sacerdotes, laicos, obispos, consagrados, consagradas, el Papa, quien sea. Todo bautizado, parte del pueblo de Dios, todos corresponsables de la Iglesia, cada uno desde su lugar. Con esto hablo de corresponsabilidad. No se trata de ver a ver quién tiene más, quién grita más, ¿no? A ver quién tiene la voz más alta. No, todos. Y atención, el concepto de pueblo de Dios involucra a todos los bautizados, no estoy hablando de los laicos. Esto es una confusión que se nos mete. Inclusive en las liturgias a veces hablamos mal, porque cuando hablamos de pueblo de Dios no estamos diciendo los laicos. Los laicos son parte del pueblo de Dios, también. Pero pueblo de Dios son los sacerdotes, pueblo de Dios son los religiosos, las religiosas, todo bautizado es miembro del pueblo de Dios. ¿Vieron? Como en esa procesión, no sé, una procesión. Entonces, vamos con el orden de la procesión. Primero va la cruz, después van los cirios, después va la imagen, no sé qué. Después van los sacerdotes, van los monaguillos, y atrás el pueblo de Dios. ¿Y lo de adelante qué son? También son pueblo de Dios. Entonces, en nuestro lenguaje, ojo, cuando identificamos pueblo de Dios igual laicos. Es inexacto. Pueblo de Dios, todos los bautizados, sea cual sea su vocación. Después, cada uno desde su vocación propia es corresponsable de sostener al pueblo de Dios. Con esa espiritualidad de ser todos corresponsables, ahí podemos hablar de una iglesia rica en carismas y ministerios. Tenemos que partir de lo común. Todos somos corresponsables en el pueblo de Dios. Eso es lo común que todos tenemos. Ahora, ¿dónde está la diversidad? La diversidad está en esta riqueza de carismas y ministerios de la iglesia. Pero esto lo podemos vivir bien si yo primero o simultáneamente sigo trabajando mi pertenencia al pueblo de Dios. Como les decía recién, se discierne un carisma según su eclesialidad. Porque si yo no laburo mi pertenencia al pueblo de Dios, mi carisma lo puedo vivir como algo separado, como algo, un meteorito, ¿no? Que cae de la nada. No se trata de eso. Se trata de crecer en esta conciencia de que nuestra iglesia es una iglesia rica en carismas y ministerios. Y hacia eso queremos seguir avanzando. Me parece que Francisco está abriendo camino hacia ahí. En una iglesia donde nos sintamos todos pueblo de Dios, pero ese pueblo de Dios no es un masacote indiferenciado. Ese pueblo de Dios es un pueblo rico en carismas y ministerios. Y así como existe hoy el ministerio laical de catequista, el ministerio instituido, Dios quiera que existan muchos otros más ministerios instituidos. Porque eso es la iglesia, y hacia eso tenemos que avanzar, y esa riqueza nos hace bien. Estas dos cosas que acabo de decir, y creo que me animo a pensar que Francisco esto lo tiene muy presente, esto nos tiene que ayudar a seguir superando el clericalismo. Vieron que Francisco todo el tiempo habla del clericalismo como uno de los grandes males de la iglesia. Bueno, yo creo que es así. Clericalismo que no solo de los curas, acá defiendo al gremio también, porque hay también otros no curas que son más clericalistas que los curas. ¿Qué es el clericalismo? Es una distorsión de mi idea de iglesia, según la cual solamente vale lo que haga un ministro ordenado. Entonces, el clericalismo va en contra de todo lo anterior. ¿Por qué? Porque, primero, genera una pasividad grandísima en el pueblo de Dios. Total, es el cura. Todo el resto del pueblo de Dios
lo que no es el cura, adquiere una actitud pasiva, ¿no? Yo recibo todo. Y esto viene de siglos, y nos tenemos que animar a ir superándolo, una mirada de iglesia en la que los que tienen voz y los que saben son los ministros ordenados, son los clérigos. El resto no sabemos nada, entonces como no sabemos nada, nos tenemos que quedar ahí solamente en una actitud pasiva. Esto lo tenemos que ir superando, y no se trata de reemplazar un tirano con otro, acá se trata de construir iglesia. Esto significa, muchachos y chicas, que, por ejemplo, si están en un consejo pastoral, por ahí una situación cotidiana que les puede tocar, si están en un consejo pastoral, están ahí para dar su opinión. Y entonces, por más que el cura tiene una opinión distinta, yo con todo amor puedo decir también mi opinión. Si me la están preguntando, ¿por qué no la voy a decir? Si no, terminamos diciendo sí, padre, a todo. ¿Por qué sí, padre? Y lo digo yo que soy cura y soy párroco. Tenemos que salir de este preconcepto en el cual no puedo ni siquiera decir algo distinto a lo que dice el clero, ¿sí? Y además el clericalismo de alguna manera enferma a una iglesia en sus carismas, porque si todo pasa por el clero, los demás carismas como que se van debilitando. Pero esto es histórico, digamos, durante muchos siglos el ministerio sacerdotal fue absorbiendo casi todos los carismas en la iglesia, o todos los ministerios. El cura de Ars daba catequesis él. Y está bien, pobrecito, el cura de Ars es santo. Digo, trae época, todo lo que quieran. Pero el clericalismo está como metido en el ADN, ¿sí? Los curas absorbiendo todos los ministerios y los laicos, bueno, pobrecitos que ayuden en lo que yo no puedo hacer. No se trata de que los laicos ayudan al cura en lo que no puede hacer. Con todo lo que amo yo la Acción Católica, yo salí de la Acción Católica de Santa Juana de Arco, lo digo siempre con orgullo, con amor, con todos los límites y lo que sea. Pero yo ahora no sé cómo está la Acción Católica, no sé si hay alguno de Acción Católica, pero en su momento la Acción Católica se definía como una colaboración en el apostolado jerárquico, es decir, los laicos que pertenecíamos a la Acción Católica no evangelizábamos por ser laicos, evangelizábamos porque lo ayudábamos al cura. ¿Ven la diferencia? Es la iglesia concentrada en el cura o en la figura clerical y todos los demás ayudando. No, se trata de una iglesia en la que todos somos corresponsables. Y lo último de esto, ¿no? Consecuencia para toda la iglesia, y esto tiene que ver ya con los catequistas. Si tienen preguntas, después al final me las hacen, ¿eh? Si tienen preguntas, anoten. Que las preguntas no las vamos a grabar, así se quedan tranquilos. La vocación del catequista, esto es una consecuencia para toda la iglesia, ¿eh? La vocación del catequista es justamente eso, una vocación que se tiene que discernir. No cualquiera puede ser catequista, pero no por ser elitista, no cualquiera puede ser catequista, es una vocación que hay que discernir, porque tal vez tu vocación no pasa por ser catequista, por ahí tenés otro carisma y hay que discernirlo, por ahí tenés un carisma más adecuado para visitar a los enfermos, suponete. No te hace ni mejor ni peor, es distinto. Pero la vocación catequística hay que discernirla, ¿sí? Por eso Francisco pone en el documento algunos criterios para discernir este ministerio del catequista, ¿sí? Y acá los pongo. ¿Cómo discernir este ministerio? Acá es como que se supone que no todos los que estén trabajando en catequesis, o que estén haciendo un servicio en catequesis, reciben el ministerio instituido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? No por estar dando catequesis,
yo necesariamente recibo el ministerio instituido laical de catequista. El ministerio se tiene que discernir. Entonces, Francisco da algunos criterios. Primero, el ministerio de catequista es para hombres y mujeres, varones y mujeres. Lo aclara por las dudas. ¿Sí? Criterio de profunda fe y madurez humana. Francisco lo que pide, me parece acá, es una capacidad humana de establecer vínculos, de vivir con otros, personas íntegras. No que sea todo perfecto, no creo que Francisco apunte a la perfección, porque perfección no existe, pero sí personas íntegras. A mí me gusta el concepto de íntegro. Íntegro es que digamos, tendrá sus fisuras, como todos las tenemos, pero no es una persona que haga agua. Digo, hay personas con las que cuesta trabajar porque humanamente están quebradas. Y no es un juicio. Hay personas con las que cuesta trabajar porque son personas que son conflictivas ya de por sí. Hay personas con las que cuesta trabajar porque por ahí se toman el servicio de la catequesis como una revancha ante, por ejemplo, no sé, en la vida, nadie me reconoce en la vida cotidiana, no en la vida normal. No tengo el reconocimiento de nadie, entonces necesito tener este otro espacio para que me reconozcan. Y bueno, ahí se empieza como a generar como una situación hasta patológica. Bueno, el catequista instituido se tiene que discernir con hombres y mujeres que manifiesten una profunda fe y una madurez humana, acorde a su edad. Esto no significa que tengan que ser viejos, adultos, grandes, necesariamente. Puede ser una persona joven que según su edad tiene una madurez humana, acorde. ¿Sí? Tercer criterio para discernir este ministerio: que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana. No solamente que vaya a misa, yo podría esto, ¿no? No dice Francisco que vaya a misa, dice que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana. Esto viene por mí, esto no lo dice Francisco. Francisco dice lo que dice ahí. ¿Por qué digo lo de la misa? Porque si una persona, esto lo utilizaría yo como criterio, si una persona viene a misa, por ejemplo, pero en la comunidad cristiana es una persona que destruye vínculos, por ejemplo, que habla por atrás, que siempre te patea en contra, que siempre tiene una agenda propia, que habla mal de todos, que lleva y trae, esa persona no está construyendo la comunidad. Por más que vaya a misa, es una persona que no participa activamente en la vida de la comunidad cristiana. ¿Se entiende el concepto? Es decir, Francisco dice, hay que discernir el ministerio con personas que participen activamente en la vida de la comunidad cristiana, no solamente ir a misa. Esto lo quiero aclarar bien. ¿Se entiende? Cuarto criterio, acá venía lo que decía Cristina al principio, con formación bíblica, teológica, pastoral y pedagógica. Acá hago un linkeo con el directorio de catequesis. El directorio de catequesis, cuando habla de la formación de los catequistas, justamente habla de estos ámbitos: la formación en teología bíblica, en la teología, en la pastoral y en la pedagogía, porque somos comunicadores. No significa que uno sea experto o que tenga que tener miles de títulos, no se trata de eso. Con formación, el concepto de formación también hay que revisarlo. La formación no es simplemente estudiar cosas, sino darle forma a mi vida y a mi servicio, que es algo más integral, no es simplemente aprender conceptos. Y dice Francisco, se discierne el ministerio laical de catequista con gente que tenga experiencia previa de catequesis.
¿Qué significa? Que el ministerio de catequista se discierne con las personas que ya tengan un tiempo trabajando en la catequesis. ¿Bien? Por eso hablamos de reconocimiento eclesial de un servicio. No como premio, sino que el ministerio instituido es para aquellas personas que tienen un rodaje en la fe y en la enseñanza de la fe. ¿Se entiende? Bueno, estas son como las consideraciones generales y me parece que de alguna manera también como las consecuencias para toda la iglesia. Yo hablé hasta acá, que ya hablé demasiado, ahí miré la hora, hablé demasiado. Dejo mi exposición acá y abro para preguntas. Pero para eso corto la grabación y dejo de compartir y hablamos libremente unos minutos.